Fran. Entrenamiento, Konoha sin Naruto. Konoha. Había pasado un día desde la partida de Naruto. En ese breve lapso, Konohamaru se había dedicado a ayudar a Sai a familiarizarse con Konoha, guiándolo por la aldea y mostrándole los espacios donde podía moverse con mayor libertad. Con el respaldo de Tsunade, la figura de Danzo comenzaba a perder fuerza entre las generaciones más jóvenes. Los niños y adolescentes ya no lo veían como un protector de la aldea, sino como un símbolo de un pasado que debía superarse. Esto, por supuesto, irritaba profundamente al anciano, que veía cómo su semillero de armas comenzaba a rebelarse, no solo contra él, sino contra la idea misma de lo que representaba Konoha bajo su visión. Las infancias eran cada vez más despiertas, más críticas. Y esa conciencia se intensificó cuando se filtró el estatus de Gaara como Jinchuriki. Mientras muchos adultos no pudieron desprenderse de sus prejuicios y reaccionaron con temor o desprecio, los niños lo recibieron de otra forma. Para ellos, tanto Gaara como Naruto eran héroes, figuras de admiración y valentía. El poder ya no estaba en manos de Hiruzen, y la autoridad que debía corresponder al Hokage comenzaba a regresar lentamente a su cauce. Tsunade, con firmeza, recuperaba el control del gobierno. En un gesto que habría enorgullecido a Tobirama, comenzó a apartar a los civiles de los asuntos shinobi, dejando de lado sus constantes peticiones, muchas de ellas absurdas, como remodelaciones de viviendas de concejales a costa del presupuesto de la aldea. Entre los jóvenes, figuras como Lee, Neji, Tenten, Sakura, Ino y Shino destacaban por su pensamiento crítico y madurez. En contraste, Kiba seguía viendo a Naruto y Gaara como monstruos, incapaz de superar la visión tradicional. Chouji y Shikamaru, aunque más conscientes, no dejaban de verlos como armas. Jinchuriki, herramientas de disuasión, piezas estratégicas en el tablero de las grandes aldeas. Para ellos, la amistad era una obligación diplomática, no un lazo genuino. Suna. La aldea oculta entre la arena, Sunagakure no Sato, ubicada en el país del viento, se alzaba en medio del desierto, rodeada por dunas y viento abrasador. En ese momento, era considerada la más debilitada entre las 5 grandes aldeas elementales. Tras el fallido ataque a Konoha y la pérdida de su Jinchuriki, su posición geopolítica se había deteriorado gravemente. Incluso Takigakure no Sato, la aldea oculta en la cascada, que ni siquiera formaba parte del círculo de las grandes aldeas shinobi, aún conservaba a su Jinchuriki. La invasión a Konoha había sido un desastre. La alianza con Otogakure no Sato resultó ser un error estratégico. Tras el fracaso del plan, los aliados del sonido los abandonaron sin contemplaciones. La situación se agravó cuando el daimyo del país del viento desvió los fondos destinados a la aldea para otros fines, debilitando aún más su capacidad militar y reduciendo la calidad de sus shinobi. La dependencia de Konoha, tras la alianza forzada, solo profundizó el resentimiento interno. Fue esa desesperación la que llevó a Rasa, el cuarto Kazekage, a pactar con Orochimaru y los del sonido. Conocía bien la infraestructura de Konoha y su sistema de seguridad, y creyó que esa ventaja sería suficiente para inclinar la balanza. Pero el plan fracasó. No solo fueron derrotados, sino también traicionados. Las palabras de los hermanos Sabaku no tardaron en revelar la verdad. Rasa había sido asesinado poco después de una reunión secreta con el Sannin traidor. También te gustarán The Wars de Robert Fanfics. The Wars. 8-4K. 840. ¿Qué podrían pensar o decir, cuando aquel héroe que se esfuerza para el bien de todos, viene y ahora es un asesino o destructor, pero que son más de uno? Boruto reaccionando de Doragon Saiyan. Boruto reaccionando. 32-5K. 518. En este reaccionando será un crossover entre animes, tal vez sea haremos solo una pareja, eso sí, sin yaoi o yuri, que Boruto tenga poderes. My Soul Mate de Sunuriteper. My Soul Mate. 67. 22. Almas separadas a manos del mal y reunidas después del gran final. Miembro de Asesinos Itachi y tu Denidamare Senpai. Miembro de Asesinos Itachi y tu 66K. 3K. Senju, hermana de Tsunade, aunque sean hermana cada una tiene cosas diferentes, para. Su ideal era entra en Akatsuki, su gran poder de manejar casi todos los Kekei. Primordial en el Olimpo de Black Rose Eid. Primordial en el Olimpo. 338K. 3K. Naruto cae en el Olimpo mientras conoce y se enamora de Artemisa, pero después inician su harem sin querer hacerlo o al propósito. This is War, esto es la guerra. Ares and Atenea fanfic de Asek. This is War, esto es la guerra. Ares and 45K. 9K. La guerra es el origen de todo, dijo alguna vez Heráclito. Y esto no será la excepción, pensamientos distintos, una rivalidad que ya debe de acabar y un dest.
El campeón de Hades de Robert Fanfix. El campeón de Hades. 62, 5K. 3, 6K. Esta historia estará unida con los universos de Boku no Hero y God of War. La aldea estaba sumida en el caos. La desconfianza, la humillación y la pérdida de liderazgo exigían una respuesta inmediata. Tsunagakure debía encontrar una salida a ese embrollo, antes de que su caída se volviera irreversible. El tiempo siguió su curso, y 6 meses después de la partida de Naruto, la situación en Konoha comenzó a cambiar de forma notable. Al menos, así lo percibía Danzo. Para él, las cosas estaban empeorando. Los niños y adolescentes empezaban a cuestionar abiertamente a sus padres sobre temas que antes se evitaban. Los Jinchuriki, el pasado de la aldea, y el verdadero papel de figuras como Naruto. La antigua visión de los portadores de bestias como demonios se desmoronaba, y con ella, la imagen de Konoha como una aldea incuestionablemente justa y poderosa. Ese despertar generacional llevó a muchos jóvenes a acercarse a los distritos Uzumaki, donde Konohamaru se había convertido en una figura de referencia. Lo que comenzó con 15 niños entrenando en las artes inspiradas en la tradición griega, pronto se expandió a un grupo de 50, incluyendo 10 adolescentes de la misma edad que los novatos de la aldea. Para Danzo, todo aquello era una peligrosa etapa de rebeldía que debía ser sofocada. Ordenó varios asaltos encubiertos con agentes de la raíz contra la mansión Uzumaki, pero todos fracasaron. La barrera que protegía el lugar impedía el ingreso de intrusos. Incluso intentó infiltrar niños bajo su control, pero estos fueron acogidos, liberados de su influencia y devueltos al mundo exterior con una nueva conciencia. Los agentes adultos no tuvieron tanta suerte. Algunos fueron eliminados por Sai, Hinata, Hanabi o incluso Konohamaru, quienes protegían la zona con firmeza. Uno de los intentos más osados ocurrió durante unos Juegos Olímpicos organizados para preservar las costumbres instauradas por Naruto. Un agente de la raíz intentó infiltrarse, pero fue descubierto. Tsunade, presente en el evento y tras coronar a Lee como ganador por segunda vez, ejecutó al intruso sin vacilar. Para Danzo, aquello era una pesadilla. Lo que él veía como libertinaje se expandía sin control. La libertad, en su visión, no era más que una ilusión peligrosa, un sueño ingenuo que debía ser erradicado antes de que destruyera el orden que tanto se había esforzado en construir. Bases de raíz. En las instalaciones subterráneas de la raíz se había convocado una reunión a gran escala. El objetivo era claro. Encontrar una forma de revertir la situación actual en Konoha, que para muchos de los presentes se estaba saliendo de control. Todos aquellos que en algún momento habían respaldado a Danzo o colaborado con sus estrategias estaban allí reunidos. Entre los asistentes se encontraban figuras de peso como Shikaku Nara, Choza Akimichi e Inoichi Yamanaka, representantes de clanes fundamentales para la estabilidad de la aldea. También estaban Nunka y Kurama, Mebuki Aruno, y los veteranos consejeros Koharu Tatane y Omura Mitokado. Junto a ellos, algunos civiles de menor relevancia, convocados más por compromiso que por influencia real. La atmósfera era tensa. No se trataba solo de una reunión política, sino de un intento desesperado por recuperar el control de una aldea que, a sus ojos, se alejaba cada vez más del orden tradicional. Danzo. Bien los reunía a todos ya que la aldea está desbordada, tantas libertades harán que colapse la aldea y nos hagamos el hazme reír de las demás, siendo nosotros un blanco a invadir. Shikaku. Esto es problemático y cierto Choza. ¿Pero qué hacemos? Omura. A eso súmenle que el demonio fue sacado por Jiraiya para entrenar Koharu. Y aunque tenemos al otro no es factible si Tsunade accede a negociar con Suna. Danzo. Nuestra salida es dar un golpe, pero ahora no podemos dar sin recibir consecuencias Inoichi. ¿Qué sugiere Sunkai? Esperar Mebuki. ¿Esperar qué? Que haya un ataque o algo así, por favor somos la aldea más fuerte, antes Iwa se hace nuestra aliada a que nos ataquen. Koharu. ¿Qué hay de Akatsuki? Hasta donde sabemos buscan a los Jinchuriki, y según nos informó Jiraiya, no descartan atacar a las aldeas para secuestrarlos. Danzo. Sabiendo eso, podemos usar a la mayor parte de la población en nuestro favor. Si Konoha es atacada, exigirán un nuevo líder, alguien con carácter y autoridad Mebuki. ¿Qué hay del feudal? Omura. Eso es otra historia Danzo. Él creerá lo que nosotros le digamos y si hace falta, lo controlaremos. Ya perdimos al Sharingan de Uchiha Sasuke, perder a un Jinchuriki sería un golpe demasiado fuerte que no podríamos soportar. Shikaku. ¿Sugieres que seamos precavidos? Choza. Las nuevas generaciones ya no creen en lo que decimos los adultos, buscan más allá de lo enseñado, buscan sueños que son imposibles. Danzo.
Jugaremos las cartas desde ahora, si hace falta, daremos el golpe. Todos asentirían y se retirarían de la zona, sin levantar sospechas. Lástima que un equipo ya les venía. En la capital del País del Fuego una reunión de alto nivel se llevaba a cabo entre Tsunade, los hermanos de Gaara, el daimyo del País del Fuego y el daimyo del País del Viento. Frente a ellos se encontraban los representantes de Tsunagakure, convocados con el objetivo de enmendar los errores del pasado y restablecer la alianza con Konoha, rota tras el engaño de Orochimaru. Sin embargo, las expresiones de ambos daimyos dejaban entrever un profundo descontento. El daimyo del viento, en particular, mostraba una mezcla de incomodidad y decepción. No solo por los errores cometidos, sino por las verdades que estaban saliendo a la luz. Durante la reunión, se expusieron diversos temas que habían sido ocultados o distorsionados. Entre ellos, los desvíos de fondos de Tsunagakure hacia Konoha, realizados sin el conocimiento directo del daimyo del viento, manipulados por sus propios consejeros. También se abordó el trato inhumano que Gaara había recibido por orden de su padre, el cuarto Kazekage, así como un intento de golpe político desde los sectores civiles de ambas aldeas, dirigido contra los propios daimyos. La situación era delicada. El ambiente estaba cargado, y cualquier decisión equivocada podría desencadenar un levantamiento civil. Aún así, se alcanzaron acuerdos importantes. La alianza entre Konoha y Suna sería restablecida formalmente, con el compromiso de trabajar por la paz y la prosperidad mutua. En cuanto a la familia Sabaku, se resolvió que Tsunagakure debía eliminar todo registro de los tres hermanos del libro Bingo, donde habían sido injustamente catalogados como renegados. Además, la aldea debía indemnizarlos por los daños sufridos, tanto físicos como simbólicos. El daimyo del viento, influido por la firmeza diplomática de Tsunade y el peso de los hechos, fue más allá. Ordenó que Gaara regresara a Tsunagakure con su familia y asumiera el cargo de Godaime Kazekage. Era hora de reparar el pasado y construir un nuevo futuro para la aldea de la arena. Time skip un año a ojos de Danzo, la situación en Konoha no hacía más que empeorar. La pérdida de un Jinchuriki como Gaara, ahora restituido a Tsunagakure por orden directa de su daimyo y nombrado Kazekage, representaba un duro golpe estratégico. Con Naruto aún ausente, Danzo sentía que había perdido una pieza clave en su tablero. Mientras tanto, en las calles de Konoha, muchos adultos celebraban la partida de quienes aún llamaban demonios, aferrados a prejuicios que el tiempo no había logrado borrar. Pero los niños ofrecieron una despedida distinta. Cuando Gaara partió, lo despidieron no como un héroe, sino como un ser humano. Ese gesto, simple y sincero, le dio al pelirrojo una alegría que no había conocido antes. Sin embargo, su llegada a Suna no fue fácil. Aunque asumió el cargo de Kazekage, el temor persistente hacia el Ichibi lo convirtió en blanco de desconfianza. Algunos miembros del consejo y altos mandos, temerosos de su poder, conspiraron para eliminarlo durante los exámenes Chunin. Afortunadamente, Gaara ya sospechaba de esa traición. Con el apoyo de Tsunade y varios de sus antiguos compañeros de Konoha, logró frustrar el intento de golpe. En Konoha, la calma era relativa. Mientras algunas cosas transcurrían con normalidad, otras agitaban las aguas. El consejo del clan Hyuga intentó en múltiples ocasiones recuperar el control sobre Hinata, buscando imponerle el sello de la ave enjaulada y anular su compromiso. Pero Artemisa, que había tomado afecto por la joven Ojipela tras conocerla, se opuso con firmeza. A diferencia de otras veces, donde estando viva y su juicio era severo, convirtiendo a varias mujeres en serpientes o buitres, esta vez vio en Hinata algo distinto. Admiración genuina por Naruto, no por su poder ni por su estatus, sino por la persona que era. La situación se volvió más grave cuando Kiba Inuzuka, cegado por los celos, intentó forzar a Hinata bajo la excusa de que ella le pertenecía. Afortunadamente, Hanabi y Konohamaru intervinieron a tiempo, evitando una tragedia. Tsume Inuzuka, devastada pero firme, tomó una decisión implacable. Exilió a su hijo del clan, retirándole todo derecho salvo una pequeña pensión y un departamento alejado del recinto familiar. Solo Akamaru permaneció a su lado. A pesar de la distancia, Naruto y Hinata mantenían su vínculo gracias a la ayuda de Iris, la diosa del arco iris, quien facilitaba su comunicación. Su relación seguía creciendo, marcada por encuentros breves pero intensos, y por la promesa de un futuro compartido. Iris, fascinada por ambos, se sentía cada vez más conectada a su historia, aunque sus deseos personales quedaban en segundo plano frente al lazo que los unía.
En Uzushigakure no Sato, la nueva aldea del remolino se alzaba como un reflejo moderno de la antigua Atenas, con majestuosos templos, sólidas construcciones de mármol y puertos diseñados para el comercio marítimo. A sus espaldas se erguía la única montaña de la isla, conocida como el Nuevo Monte Olimpo. En su cima, envuelto en nubes perpetuas, se encontraba el reino divino, el Olimpo. Allí, en la morada de los dioses grecorromanos, presidida por Zeus, o Júpiter, según la lengua que lo nombre, los antiguos dioses habían caído en un largo sueño tras la caída de su influencia en el mundo mortal. Sin embargo, lentamente comenzaban a despertar. A pesar de su debilitamiento, su conexión con el mundo seguía intacta. Sentían, oían y percibían el pulso de la humanidad. Sabían que el olvido era el destino de muchos panteones, pero también sabían que su tiempo aún no había terminado. Zeus, Hestia, Poseidón y Hera fueron los primeros en abrir los ojos. Al contemplar el estado del mundo, su primer impulso fue intervenir, restaurar el equilibrio y frenar los males que lo aquejaban. Pero sus cuerpos aún estaban débiles, y sus poderes, limitados. Antes de actuar, debían encontrar a los dioses caídos en la batalla contra Tifón y recuperar su fuerza. Aunque no podían interferir directamente ni destruir a los humanos, sí podían comenzar a manifestarse, a hacerse sentir. Acordaron reunirse nuevamente cuando los nuevos dioses fueran llevados al Olimpo. Por ahora, cada uno regresaría a sus dominios para vigilar y preparar el terreno. Zeus, sin embargo, se quedó un momento más. Desde lo alto, observó el plano mortal y allí lo vio. Un joven de no más de 16 años, atlético, de cabello rubio y ojos azules, entrenando con determinación. En él, percibió la esencia de sus hijos, Artemisa y Apolo, fusionadas en una sola alma. No era un simple mortal. Era su nieto. Iris, la mensajera del arco iris, ya lo había visitado, revelándole parte de su herencia. Intrigado, el rey del Olimpo decidió observarlo más de cerca. Sabía que ese joven jugaría un papel crucial en el renacer de los dioses. Con Naruto. Actualmente, el rubio, recién cumplidos los 16 años, salía de una de sus rutinas diarias de entrenamiento. Acababa de terminar una intensa sesión de natación, una de las muchas disciplinas que había incorporado desde su partida de Konoha. En casi 2 años, su cuerpo había cambiado notablemente. Había ganado musculatura, eliminado cualquier rastro de su antigua complexión infantil, y alcanzado un equilibrio físico digno de un atleta olímpico. Gracias a la guía de Atenea, su mente también había evolucionado. Más allá de su ya notable intuición, había perfeccionado su inteligencia estratégica. Con la ayuda de sus clones, completó todos sus estudios formales y se sumergió en lecciones avanzadas de táctica y filosofía de guerra. Naruto no solo se entrenaba para ser fuerte, sino para ser sabio. Atenea, a quien consideraba casi una tía y una de sus figuras más cercanas, tuvo que partir. Consciente de lo difíciles que eran las despedidas para él, eligió dejarle un símbolo. Su forma se desvaneció en un resplandor gris plateado, transformándose en un escudo con la imagen de Pegaso, criatura mítica asociada a la nobleza y la inspiración. Fue su forma de permanecer a su lado, incluso en la distancia. Físicamente, Naruto se había convertido en una figura imponente. Según Jiraiya, que no perdía oportunidad para exagerar, era uno de los jóvenes más admirados en todas las naciones elementales. Su cabello dorado, sus ojos azules intensos y su porte atlético lo hacían destacar donde fuera. Aunque su maestro bromeaba con usar su imagen para futuras novelas, Naruto nunca se dejó llevar por la atención. A pesar de ser muy querido por muchas mujeres en las aldeas que visitaban, siempre se mantuvo respetuoso y centrado en su camino. Su cuerpo reflejaba disciplina, no vanidad. Un abdomen marcado, espalda firme y musculatura definida eran el resultado de años de entrenamiento constante, no de atajos. Era la imagen de alguien que había forjado su destino con esfuerzo, no con artificios. Naruto entrenaba por su cuenta casi todos los días, salvo por los clones que dejaba con Jiraiya para avanzar en el arte del sellado. Gracias a su herencia de Minato y a los estudios guiados por Atenea, se había convertido en un verdadero prodigio. Aunque inquieto en clases convencionales, cuando algo despertaba su interés, su mente era ágil y absorbente. En apenas 2 meses, alcanzó el nivel 10 de 10 en sellado básico según los estándares comunes. Sin embargo, Jiraiya sabía que eso apenas equivalía a un 5 de 15 en la escala de los Uzumaki. Por eso, decidió llevarlo a una antigua base de su clan, oculta desde la Segunda Gran Guerra Shinobi. A pesar de la destrucción de Uzu, aquella instalación seguía en pie gracias a complejos sellos de protección.
Las zonas más valiosas no habían sido saqueadas, y solo la sangre Uzumaki podía romper las barreras. Allí, Naruto completó su formación en Fuinjutsu, aprendiendo incluso a usar su esencia divina en lugar de chakra, tal como deseaba. Jiraiya respetaba el estilo de entrenamiento de Naruto, aunque le dolía que no usara las técnicas insignia de su padre, como el Iraishin o el Rasengan. También deseaba que aprendiera a dominar el chakra del Kyuubi. Pero durante una práctica, cuando Naruto se agotó, fue emboscado por un grupo de shinobi de Iwa que lo reconocieron por su cabello rubio. Aunque logró vencerlos, cayó exhausto sobre Jiraiya. Fue entonces cuando el sabio observó algo inquietante. El chakra del Kyuubi se activó para curarlo, pero el proceso era doloroso. Naruto despertó entre espasmos, con marcas de quemaduras internas. Jiraiya comprendió que, al tener sangre divina, el licor que corría por sus venas no era compatible con el chakra. Lo que para otros era energía vital, para él era una fuente de daño. Consciente de que Jiraiya lo observaba, Naruto dejó de entrenar desnudo como solía hacerlo en su mansión en Konoha. En su lugar, usaba una tela sencilla a modo de ropa interior. Sus raíces griegas habían dejado una huella profunda en su visión del cuerpo, el deporte y la salud. El ejercicio físico era esencial para mantener el equilibrio entre cuerpo y mente. Su entrenamiento con Ares lo llevó a convertirse en el peleador más hábil de las naciones elementales. El dios de la guerra no solo lo instruyó en combate, sino que también lo guió a través de diversas artes marciales que Naruto había estudiado en su biblioteca. Ares, aunque rudo, le tomó aprecio. Al despedirse, se deshizo en un resplandor rojo, dejando tras de sí una lanza y un casco, símbolos de su legado, que se fusionaron con Naruto. En poco más de 18 meses, Naruto había asimilado la esencia de 3 deidades. La tercera fue Afrodita, quien le transmitió las mismas enseñanzas que una vez ofreció a Adonis. Le habló del amor, de la pasión, y del dolor que a veces los acompaña. Viendo el profundo afecto que Naruto sentía por Hinata, la diosa del amor le dio un consejo que marcaría su corazón. Que nunca dejara de luchar por quien amara, y que si alguna vez la muerte tocaba ese lazo, no se rindiera. Que tomara lo vivido como un tesoro, y siguiera adelante sin olvidar lo que compartieron. A pesar de los prejuicios que Naruto había desarrollado hacia la diosa del amor, producto de su crianza bajo la tutela de Artemisa, Afrodita se unió a él sin buscar ningún vínculo romántico o físico. Su despedida fue serena, casi familiar. Se desvaneció en un suave resplandor de partículas rosadas, fusionando su esencia con la del joven sin exigir nada a cambio, simplemente reconociendo en él a alguien digno de portar sus dominios. Con el paso del tiempo, Naruto había comenzado a asumir múltiples aspectos divinos. Ostentaba títulos que abarcaban desde el amor hasta la guerra, desde la sabiduría hasta la naturaleza. Era el dios del amor, la guerra, el sol, la luna, la caza, la naturaleza, la medicina, la belleza, la sexualidad, la curación, los rebaños, la agricultura, los animales salvajes, el terreno virgen, la estrategia, la civilización, el tiro con arco, el deporte, el pan y la cosecha. Cada nuevo dominio lo fortalecía, no solo en poder, sino en comprensión. Aunque aún no entendía del todo el mundo al que estaba ingresando, sabía que debía prepararse. No podía repetir los errores de los dioses que lo precedieron. Su camino no era solo el de un heredero, sino el de un reformador. Uno que debía aprender a equilibrar la divinidad con la humanidad, el poder con la compasión. Con Sasuke desde que el Uchiha abandonó la aldea, partió con casi 50 niños y adolescentes a su lado, decidido a encontrar el lugar donde fundaría su propia Roma. Viajó sin descanso, cruzando tierras desconocidas, no solo en busca de un asentamiento, sino también de justicia. Entre sus objetivos estaba la destrucción de Kusagakure no Sato, una aldea que había marcado con crueldad a una joven pelirroja que comenzaba a ocupar un lugar especial en su corazón. Aunque no lo admitiría abiertamente, estaba dispuesto incluso a enfrentarse a Naruto por ella si llegaba el momento. Durante meses, atravesaron todo tipo de inclemencias. Fueron atacados por renegados, y aunque el Uchiha contaba con habilidades suficientes para defenderse, sus jóvenes seguidores jamás habían enfrentado un combate real fuera de la protección de una aldea. En su primera gran batalla, lograron repeler al enemigo, pero a un alto costo. 5 de sus niños murieron. Antes de caer, uno de ellos pronunció con orgullo que había sido un honor seguir al futuro César. Esas palabras marcaron profundamente al pelinegro, quien juró que sus muertes no serían en vano. Serían recordados como los primeros mártires de la nueva Roma. La tragedia no terminó allí.
Una enfermedad se propagó tras la batalla, y su seguidor más leal, un chico de 12 años al que él mismo había nombrado Flavius, murió por una infección. Fue un golpe devastador. Pero sus seguidores no lo abandonaron. Lo sostuvieron en su dolor, y juntos sepultaron a los caídos con honor. Luego, continuaron su marcha. En el camino, enfrentaron esclavistas y liberaron a mujeres, niños y ancianos. Muchos de ellos, sin un lugar al que regresar, se unieron a la caravana. Lo que comenzó como un pequeño grupo se convirtió en una multitud de 235 personas. También se cruzaron con mafias y bandidos, atraídos por la fama creciente de Lucia y su inclusión en el libro Bingo. Pero el poder del Sharingan y la determinación de su causa los convirtieron en cazadores en lugar de presas. Tras eliminar a varios criminales y cobrar sus recompensas, el grupo reunió una considerable suma de dinero. A pesar de las necesidades inmediatas, el Uchiha propuso algo más grande: fundar una ciudad. Su elocuencia, su visión y la convicción con la que hablaba inspiraron a los más jóvenes. Lo veían no solo como un líder, sino como un símbolo. El nuevo César. Así, continuaron su viaje, guiados por la promesa de un futuro distinto, hasta llegar a las fronteras del País del Rayo. Pasar por el País del Helado y las aguas termales, tuvieron su esfuerzo, pero al llegar al País del Rayo, Sasuke se reunió con su daimyo, a quien logró conmover con sus palabras. Sasuke: estoy dispuesto a recurrir a lo que sea, a someterme a cualquiera, por el bien de mi gente. Las palabras de Sasuke, medidas y precisas, sin arrogancia ni sumisión, sorprendieron al daimyo del País del Rayo. Su habilidad política era evidente. A cambio de una pensión, financiada con las recompensas obtenidas durante su travesía, el daimyo accedió a cederle tierras para establecer su asentamiento. El acuerdo fue sellado sin mayores objeciones. El Uchiha había demostrado tener los recursos, la visión y la voluntad. Con los materiales asegurados y el respaldo político en mano, Sasuke presentó ante los suyos su visión del futuro. Les habló con claridad. De lo que construirían, de lo que enfrentarían, y de lo que podrían lograr si se mantenían unidos. No ocultó las dificultades que vendrían, pero su convicción fue suficiente para que todos aceptaran el riesgo. En menos de 1 año y medio, la ciudad comenzó a alzarse. El daimyo, inicialmente escéptico, había enviado constructores y recursos, convencido de que sería una aldea menor, una comunidad de campesinos más. Pero cuando visitó el lugar, se encontró con templos de piedra, viviendas de cemento y murallas de roca sólida que rodeaban la ciudad. Lo que había comenzado con 250 personas se había transformado en un pueblo de más de 1000 habitantes. Durante ese tiempo, Sasuke entrenó a sus jóvenes en los llamados Nuevos Campos de Marte. Formó 2 centurias completas, 2 batallones de 80 niños y adolescentes, siguiendo el modelo que había iniciado en Konoha con sus primeros discípulos. Aunque su visión era distinta a la de una aldea shinobi tradicional, permitió que quienes desearan seguir ese camino lo hicieran, organizando un cuerpo especial en secreto, fuera del conocimiento del daimyo, ya que solo se permitía una villa shinobi por país. En sus primeros 6 meses de existencia, esos batallones enfrentaron combates reales, liberando a víctimas de esclavistas y enfrentando a bandidos. Muchos de los rescatados, hombres, mujeres, ancianos y niños, se unieron a la ciudad, agradecidos y en busca de protección. Sasuke estableció leyes que garantizaban la igualdad entre todos los ciudadanos, sin importar su origen, pasado o nacionalidad. Para él, todo aquel que viviera en Nueva Roma debía ser tratado como igual. Los niños adoptaron con rapidez el nuevo sistema de vida, y Sasuke impulsó una serie de reformas profundas. Como un nuevo César, promovió una reforma agraria que redistribuyó la tierra, fomentó la ganadería y el comercio, y estableció un senado compuesto por representantes civiles elegidos por el pueblo y por sus aliados más cercanos. Entre ellos, destacaban 2 jóvenes de 13 años que, pese a las misiones y enfrentamientos, seguían en pie, demostrando liderazgo y lealtad. A diferencia de un Kage, Sasuke no se ocupaba del papeleo cotidiano. Solo firmaba lo esencial. Su enfoque práctico y su éxito administrativo convirtieron a Nueva Roma en un fenómeno que comenzó a llamar la atención en todo el continente. Con Kumo, la relación fue tensa pero estable. Aunque la aldea oculta del Rayo no veía con buenos ojos a un nuevo poder emergente en su territorio, no se llegó al conflicto. Sasuke y el Raikage mantuvieron una relación comercial funcional, aunque distante. Con Iwa, en cambio, los roces fueron más graves. Varios shinobi enviados a espiar fueron descubiertos y eliminados, lo que provocó la furia de Onoki, el tercer Tsuchikage, quien exigió la cabeza de Uchiha.
No la obtuvo, gracias al respaldo del Daimyo del Rayo. Con Konoha, los conflictos fueron mínimos, salvo con la raíz y Danzo. El anciano sabía que debía moverse con cautela. Si Sasuke decidía revelar lo que sabía, quedaría expuesto como alguien que actuaba a espaldas del Hokage. Fin del cap. Capítulo 32. Fin del entrenamiento. Volvemos a vernos. Konoha. Ubicación desconocida. Podía verse al joven rubio corriendo a toda velocidad por los campos bañados por la luz del sol, riendo mientras una multitud de ninfas lo perseguía entre risas y gritos juguetones. La escena tenía algo de ritual antiguo, algo de juego sagrado. Las ninfas, espíritus de la naturaleza, no buscaban hacerle daño, sino atraparlo como parte de una tradición que mezclaba travesura, admiración y celebración. Naruto, acostumbrado ya a los caprichos del mundo divino, corría con agilidad entre los árboles y las colinas, sabiendo que, aunque no lo admitieran, aquellas criaturas lo respetaban tanto como lo deseaban. Era una danza entre lo salvaje y lo sagrado, entre la libertad del cuerpo y la ligereza del alma. Naruto. Te maldigo Ero Sennin, diría desesperado el pobre rubio huyendo de sus locas fanáticas tras que el Sannin peliblanco lo dejara como vino al mundo, causando locura en las ninfas. Jiraiya. Jajajaja sí más, diría anotando como desgraciado para un nuevo título de Icha Icha, bajo el título de Icha Icha. Aventuras Olímpicas Naruto. Quemaré ese libro y lo enviaré al tártaro Jiraiya. Ya madura, tienes 17 años, ya ha pasado un par de días desde que te hablaste con tu prometida Naruto. Uy, diría molesto, chicas, comentaría frenando a las ninfas, no puedo negar de que son muy hermosas, mencionaría ganándose suspiros de fanáticas, pero mi corazón ya posee dueño, el vino de mi amor ya tiene una copa que llenar y por más que quisiera darles lugar, no puedo, porque ser fiel es la enseña de un caballero. A pesar de haber sido rechazadas, las chicas asintieron con resignación. Los rumores sobre el atractivo del hijo de la diosa de la caza eran bien conocidos. Se decía que su belleza superaba incluso a la de Adonis, y muchas lo consideraban una figura casi inalcanzable. Ahora que lo habían visto con sus propios ojos, no les quedaban dudas. Con la cabeza baja, no por vergüenza sino por respeto, se retiraron del lugar. No habían logrado acercarse como deseaban, pero comprendían que aquel joven no era alguien que pudiera ser tratado con ligereza. Había en él algo más que apariencia. Una presencia que imponía distancia sin necesidad de palabras. Naruto. Odio decir esto pero, qué problemático Jiraiya. Sí que has avanzado en estos meses Naruto, mencionaría notando las mejorías físicas del rubio en este año. Habían pasado 12 meses desde que Naruto asimiló la esencia de Afrodita. Durante ese tiempo, continuó su camino hacia la divinidad, completando los aprendizajes necesarios para convertirse en un dios pleno. El primero en guiarlo en esta nueva etapa fue Hermes. Hermes, el dios del comercio, la suerte, la fertilidad, los viajes, el lenguaje, los sueños, los ladrones y la astucia, fue para Naruto algo más que un maestro. Era su tío favorito. Aunque nunca lo dijera en voz alta, lo sentía incluso más cercano que a Apolo, a quien consideraba una figura paterna. No era una traición, sino una forma distinta de afecto. También te gustarán un Hefesto diferente, de Capitán M. Un Hefesto diferente. 132K. 11K. Un chico abre los ojos, y se encuentra cayendo del monte Olimpo. ¿Qué pasará ahora? El único conocimiento del nuevo Hefesto, son las canciones de Destripando la Historia. Alianza, Saint Seiya Omega Ibna, de Sakuya RT Alianza, Saint Seiya Omega Ibna, 8K405. Crossover entre Saint Seiya Omega y Boku no Hero Academia Historia Yaoi Todoreku, Kiribaku y Serokami, Bla, Koga X Soma y Ryu X Naruto, Saint Seiya Omega. El campeón de Hades de Robert Fanfics. El campeón de Hades. 62, 5K. 3, 6K. Esta historia estará unida con los universos de Boku no Hero y God of War Izuku el copiadones de Patrionti y Izuku el copiadones. 21, 5K. 1K. Segunda historia. Pequeña explicación. Izuku estará OP y sus amigos también. Actualización lenta pero constante. My Soul Mate de Sunuriteper. My Soul Mate. 67. 22. Almas separadas a manos del mal y reunidas después del gran final. Boruto reaccionando de Dragon Saiyan. Boruto reaccionando. 32, 5K. 518. En este reaccionando será un crossover entre animes. Tal vez sea haremos solo una pareja, eso sí, sin Yaoi o Yuri, que Boruto tenga poderes heroínas y brujas viendo el pasado y algunos universos. De Juan Luis Orcía, heroínas y brujas viendo el pasado y algunos. 16, 3K755. Aclaraciones. Ako viajó al mundo de las heroínas.
Deku tendrá una hermana mayor llamada Liz que lo cuido y Bakugou también tendrá una hermana. Algunas versiones feme. Desde el inicio, Hermes lo animó a explorar el humor, la picardía y la inteligencia estratégica. Juntos realizaron bromas inofensivas, incluso recrearon el legendario robo de ganado que Hermes había perpetrado contra Apolo, aunque esta vez a costa de un desafortunado transeúnte. Durante su estancia en Konoha, Hermes le narró con entusiasmo sus antiguas hazañas, incluyendo su papel en la guerra de Troya. Naruto, sin embargo, no siempre compartía su entusiasmo, especialmente cuando el dios aprovechaba para recordarle a Atenea el engaño de Eris, lo que le valió al rubio una carga extra de estudios. Afortunadamente, los clones de Sombra resolvían ese problema con eficacia, algo que Hermes celebraba como una astucia digna de su linaje. Además de enseñarle diplomacia y retórica, ámbitos en los que Hermes era patrón, le entregó dos de sus reliquias más preciadas: el caduceo, regalo de Apolo, y las sandalias aladas forjadas por Hefesto. Se despidió con un abrazo sincero, dejando en Naruto la huella de uno de sus vínculos más queridos. El siguiente en instruirlo fue Helios, el antiguo dios del sol, desplazado en la memoria humana por Apolo. Aunque ya había recibido enseñanzas solares de su padre adoptivo, Helios le ofreció algo distinto: comprensión profunda de la esencia divina. Le enseñó a percibir el flujo de esa energía, a usarla con sabiduría y a entender sus riesgos. Le explicó que, al combinar la esencia propia con la de otro ser, divino o mortal, podía surgir vida. Como ejemplo, mencionó el nacimiento de Erictonio, engendrado por Atenea y Hefesto a través de la fusión de sus esencias. Gracias a Helios, Naruto también aprendió a usar los astros como ojos, desarrollando la clarividencia, la capacidad de observar el mundo desde las alturas, de ver cada rincón, cada ser, cada movimiento. Antes de partir, Helios le pidió una sola cosa: que no repitiera los errores de los antiguos dioses, que fuera mejor. Luego, se desvaneció en un destello dorado que se fundió con el cuerpo del joven Uzumaki. El último en esta etapa fue Hefesto, el maestro de la forja. Con él, Naruto aprendió los secretos de la creación. Desde armas divinas hasta esculturas, desde arquitectura hasta mecanismos complejos. Hefesto compartió con él todo su conocimiento, cada técnica, cada diseño, cada historia detrás de sus obras. Antes de despedirse, le dejó una prueba. Debía crear una escultura con sus propias manos, aplicando todo lo aprendido. Durante 3 semanas, bajo la mirada atónita de Jiraiya, Naruto trabajó con martillo y cincel. El resultado fue una obra maestra. Una figura humana, un joven completamente desnudo, atlético, de pie frente a 2 serpientes entrelazadas. Tallada en mármol blanco de grano fino, la escultura irradiaba equilibrio, fuerza y contemplación. Era más que una obra de arte. Era un símbolo de su transformación. Hefesto quedó profundamente complacido con la escultura. Felicitó a su sobrino y discípulo, reconociendo en él no solo habilidad técnica, sino sensibilidad artística y comprensión simbólica. Como gesto final, se fundió en una llamarada cálida y envolvente, transfiriéndole a Naruto el resto del conocimiento que había guardado en silencio. Secretos antiguos de la creación, la alquimia del metal y la esencia de la transformación. Con esa última fusión, Naruto alcanzó su plenitud divina. A los 17 años, era un dios completo. Había recorrido un camino largo, exigente y lleno de pruebas, pero ahora estaba listo. Observando todo lo que había aprendido y transformado, decidió junto a Jiraiya que era hora de regresar. Habían pasado poco más de 3 años desde que dejaron Konoha, y el deseo de reencontrarse con aquellos a quienes amaba se volvía cada vez más fuerte. Preparar el regreso no tomó mucho. Cargaron el equipaje en 2 caballos, pues en ese tiempo Jiraiya había aprendido a seguir el ritmo de Naruto incluso a caballo. Sin embargo, no todo era alegría. Durante una cacería, los fieles lobos que habían acompañado al rubio durante su travesía murieron defendiéndolo de un ataque sorpresa de Shinobi de Iwa. La pérdida fue profunda. Eran más que compañeros. Eran hermanos de ruta, guardianes silenciosos de su viaje. La furia de Naruto fue inmediata. Usó su clarividencia y observó todo. Los lavados de cerebro sistemáticos que Iwa imponía a sus niños, la forma en que se les enseñaba a priorizar la aldea por encima de sus propios deseos, los matrimonios forzados entre clanes para combinar líneas de sangre, y el trato inhumano hacia los Jinchuriki y sus contenedores. Lo vio todo, sin filtros. No podría quedarse de brazos cruzados. Tal vez intentaría salvar a los niños y niñas atrapados en ese destino impuesto, arrancarlos de una estructura que los moldeaba sin preguntarles quiénes querían ser.
A sus ojos, Iwa parecería estar podrida desde sus cimientos, demasiado arraigada en prácticas que negaban la voluntad individual. Konoha, aunque también marcada por la corrupción, aún podría albergar almas dignas de ser rescatadas. Esa diferencia, aunque sutil, podría ser decisiva. Nueva Roma. Desde la fundación de Roma, Sasuke Uchiha no había hecho más que velar por su pueblo. Su capacidad política, cultivada a través del estudio de figuras como Julio César, Trajano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Constantino y Adriano, condujo a su ciudad a una era de prosperidad acelerada. Construyó baños y templos de uso público, apoyó a intelectuales y artistas, y refundó el círculo de mecenas como símbolo del renacimiento cultural. Aunque no persiguió el adulterio, se aseguró de que su pueblo no cayera en prácticas por necesidad, instaurando un sistema de apoyo para las mujeres y eliminando las leyes de matrimonios por conveniencia. En Roma, todos eran iguales, y nadie sería obligado a casarse sin amor. Promovió obras públicas como acueductos, lo que despertó la envidia de Iwa y de otras ciudades cercanas. La migración hacia Roma creció, y sus puertas se mantuvieron abiertas. Sasuke instauró leyes de protección para huérfanos, prohibió la esclavitud dentro y en los alrededores de la ciudad, e impulsó la educación, enseñando él mismo a los más jóvenes. Fomentó el arte y respetó las creencias de su gente, logrando una estabilidad social notable. En un año, debido al crecimiento poblacional, las fronteras de Roma se expandieron. La población alcanzó las 5.600 personas. Se organizaron 3 cohortes, cada una con 6 centurias, compuestas por 480 hombres, adolescentes y mujeres. 4 cohortes más estaban en formación. El resto de la población se dedicaba a labores civiles. Campesinos, herreros, granjeros, comerciantes y un pequeño grupo de 250 shinobis. La existencia de una fuerza organizada encendió alarmas en Kumo. Aunque Sasuke nunca levantó un arma contra la aldea, fue visto como una amenaza por romper la hegemonía regional. Aún así, firmó con el Raikage un tratado de no agresión. Ninguno atacaría al otro mientras se respetaran sus modos de vida y estructuras. Iwa, por otro lado, reaccionó con temor y hostilidad. La aparición de un nuevo polo de poder rompía sus esquemas. Ya habían destruido a Megakure por su crecimiento militar, y fueron partícipes de la masacre de Uzushiogakure, además de haber provocado 3 guerras shinobi por ambición. No escatimarían recursos si decidían enfrentarse a Uchiha. Mifune, líder del país del hierro, fue uno de los primeros en reconocer oficialmente a Roma. Visitó la ciudad y quedó sorprendido por la visión de Sasuke. Aunque trató con cautela al ex shinobi de Konoha, comprendió sus motivos y firmó con él un tratado de paz y comercio. Pero la mayor sorpresa para Sasuke fue la visita de Itachi. El Uchiha mayor, conmovido por lo que su hermano había construido, decidió confrontarlo. La conversación fue directa. Sasuke. Konoha no debe ser defendida, Nissan, diría entregando papeles. Sé lo que iba a hacer Danzo al darte tu misión. Sé que tiene Sharingans implantados en su brazo y el ojo vendado. No te odio por dejarme allí, ni por matar a nuestros padres, mencionaría mientras le extiende la mano. Estoy molesto por ocultarme verdades, así que quiero un nuevo inicio, hermano. Itachi. Así que lo descubriste, diría mientras suspira con una leve sonrisa. Aún así, deberé morir. Mi ambición era que me mataras, quedando como héroe para Konoha, y eso ya no será posible. Quiero que sepas que, pase lo que pase, te amaré por siempre, dice mientras se aleja de la sala. Sasuke. Cuando quieras, cumpliré ese deseo. Aunque, puedo intentar buscarte una cura. Itachi. Los médicos me dieron falsas esperanzas, hermanito. No seas ingenuo. Cuando nos volvamos a ver, espero que puedas darme el final que deseo. No me agrada morir enfermo, aunque, Sasuke, si ese es tu deseo, no me opondré. Mi espada será la que te haga partir de este mundo, hermano, dice con seriedad, ocultando la tristeza. Itachi. Pensé que estarías en desacuerdo. Sasuke. Y lo estoy. Matar a mi hermano en batalla, sabiendo que podríamos compartir unos años más y convivir como antes, para luego dejarte partir en paz, no es lo que quiero. Pero si es tu decisión, no puedo oponerme. Itachi. Gracias por entender, diría mientras le da un toque en la frente, como cuando eran niños. Cambiaste, y para bien, hermanito. Sasuke solo observó a su hermano irse de la ciudad. Sasuke. Gracias. Hermano, diría dando una sonrisa triste. Konoha. La aldea había atravesado un año especialmente conflictivo. Las diferencias entre generaciones eran cada vez más marcadas. Los nuevos aspirantes a shinobi se mostraban más críticos, más reflexivos.
Ya no obedecían ciegamente las órdenes, sino que comenzaban a cuestionar, a razonar, y a priorizar el bienestar humano por encima del interés exclusivo de la aldea. Este cambio de mentalidad, aunque esperanzador para algunos, trajo consigo una serie de rupturas internas. El antiguo grupo conocido como el Konoha 12, ahora 11 tras la deserción de Sasuke, se disolvió definitivamente. Uno de los detonantes fue el comportamiento de Kiba, quien intentó sobrepasarse con Hinata en más de una ocasión. Al ser rechazado, intentó lo mismo con Hanabi. El resultado fue inmediato. Fue expulsado del clan Inuzuka. En un acto de furia, Konohamaru, al defender a su pareja, lo enfrentó y lo hirió gravemente, amputándole el sistema reproductor. Tsunade intervino, restaurando el daño de forma dolorosa, y puso a Kiba bajo arresto, con su carrera shinobi en riesgo de ser anulada. La relación entre Shikamaru y Chouji también se quebró. El conflicto surgió cuando el consejo intentó incluir a Karin Uzumaki en el acta de restauración de clanes. Ambos Chunin apoyaron la medida, pero no contaban con la reacción de Sakura, quien irrumpió en la sesión y anuló la votación utilizando las leyes establecidas por el segundo Hokage, Tobirama Senju. A su lado estaban Tenten, Yugao Uzuki y Kurenai, embarazada en ese momento, quienes respaldaron la decisión, para disgusto de Danzo. Neji e Ino también se opusieron a la medida. La postura de Ino le costó el destierro del clan Yamanaka, acusada de priorizar sus convicciones personales por encima de los intereses de la aldea. Hinata, al enterarse, la invitó a vivir en la mansión Uzumaki, donde fue recibida con calidez. La acción de Hinata generó un profundo sentimiento de gratitud en Ino, quien se adaptó rápidamente a la vida en la mansión, incluyendo la costumbre de la desnudez compartida, entendida como parte de una filosofía de transparencia y libertad. Allí conoció a Sai, el chico rescatado por Sasuke. Con la ayuda de Hinata y Hanabi, ambos comenzaron a acercarse. Ino, con paciencia, lo ayudó a explorar y comprender sus emociones. Por otro lado, Konohamaru, animado por Hinata, logró declararse a Hanabi. Yashi aceptó la relación, especialmente ante los intentos de los ancianos del clan por imponer su voluntad sobre él. Solo puso una condición. Yashi, si le eres infiel o la dañas, no habrá lugar en esta aldea donde puedas esconderte. Con el tiempo, Hinata le confió a Hanabi ciertas tradiciones y gestos de afecto. Así, cuando la menor de los Hyuga cumplió 13 años, ofreció a Konohamaru una cita especial de relajación y alivio del estrés. Fue el inicio de una nueva etapa para ambos. Con Naruto. El rubio avanzaba al trote suave de su caballo, con la mirada fija en el libro que sostenía entre las manos. Habían partido hacía unos 3 días desde su último punto de descanso, y finalmente, ese día, estaban por arribar a Konoha tras un extenso y provechoso viaje de entrenamiento. La lectura que lo acompañaba era intensa y simbólica. El relato del fin del rey Príamo de Troya, asesinado por Neoptólemo, también conocido como Pirro, el joven guerrero. Neoptólemo era hijo de Aquiles, el legendario héroe griego, y de Deidamia, hija del rey Licomedes de Esciros. La historia, cargada de tragedia y legado, resonaba con fuerza en el corazón del Uzumaki, como si las páginas le hablaran de destinos que se repetían, de hijos que heredaban tanto la gloria como el peso de sus padres. Pirro fue concebido cuando Aquiles, obligado por su madre, la diosa Tetis, se ocultó en el harén del rey Licomedes, disfrazado de doncella bajo el nombre de Pirra, la rubia. Estas leyendas influenciaron profundamente al joven Neoptólemo, quien decidió entrenar con determinación en las Islas Esporadas, con el sueño de convertirse en un nuevo Aquiles. Con el tiempo, sería reconocido como el Mirmidón más joven de la historia. Tras la muerte de su padre en Troya, fue convocado a la guerra por 2 de los más astutos guerreros griegos, Odiseo y Diomedes. Una vez en el campo de batalla, Neoptólemo tomó el mando de los Mirmidones y acumuló victoria tras victoria. Desde entonces, dejó atrás el nombre de Pirro y fue conocido como Neoptólemo, el joven guerrero. Fue uno de los combatientes que ingresó a Troya oculto dentro del gigantesco caballo de madera, pieza clave en la caída definitiva de la ciudad. El oráculo jugó un papel crucial en su destino. Había profetizado que los griegos solo podrían vencer si Neoptólemo luchaba a su lado y si portaba el arco de Heracles. Este arco estaba en manos de Filoctetes, un guerrero que debían reclutar para asegurar la victoria. Tras la guerra, Neoptólemo no regresó a su hogar. En cambio, buscó establecerse como rey en nuevas tierras, acompañado por Andrómaca, viuda de Héctor de Troya. Sin embargo, su destino cambió al conocer a Hermíone, hija de Menelao y Helena. Aunque se casó con ella, Hermíone no lo amaba y no le dio descendencia.
En busca de respuestas, Neoptólemo acudió al oráculo de Delfos, donde encontró no sabiduría, sino a Orestes, amante de su esposa. Fue allí donde encontró la muerte, asesinado por Orestes, quien luego se casó con Hermíone y vivió una vida dichosa. Al terminar la lectura, Naruto cerró el libro con calma. A pedido de Jiraiya, sacó un arpa de gran tamaño pero sorprendentemente liviana. Sus dedos comenzaron a deslizarse con suavidad sobre las cuerdas, llenando el silencio con una melodía serena. En medio del viaje, entre un escritor de novelas subidas de tono y un joven dios en formación, la música tejía un puente invisible entre el pasado y el presente. Naruto deslizó sus dedos con delicadeza sobre las cuerdas, dejando que la melodía fluyera mientras su mente viajaba entre recuerdos. Pensó en cada uno de los dioses que lo habían guiado, en las enseñanzas que había recibido de todos ellos. Pero, sobre todo, pensó en ella. En la mujer, en la diosa, en aquella a quien había llegado a llamar madre. Fue ella quien le enseñó a distinguirse del resto, a mantenerse firme en sus convicciones, a no dejarse arrastrar por las tentaciones que el tiempo y el poder le fueron poniendo en el camino. Jiraiya, al escuchar las melodías que brotaban del arpa, pudo percibir el peso emocional que cargaban. Cada nota transmitía una mezcla de dolor, nostalgia y ternura. Era una tonada que hablaba de ausencias, de vínculos profundos, de una figura materna que había dejado una huella imborrable. Para él, era evidente. Esa música era un homenaje silencioso a Artemisa. Mientras escribía, no dejó de observar al joven rubio. Recordaba bien todo lo que había aprendido espiando en las aguas termales, una costumbre que no abandonaba del todo, y también aquel día en que, por accidente o curiosidad, había visto a Naruto sin ropa. Sabía que muchas mujeres lo veían como un objeto de deseo. Artemisa no solo había criado a un joven educado y noble, sino también a alguien cuya belleza física era difícil de ignorar. Las ninfas lo describían como jodidamente atractivo, y el aroma a bosque que lo rodeaba parecía volverlas locas. Para Naruto, pensar en todo eso lo llevaba inevitablemente a recordar a su madre adoptiva. Artemisa había sido más que una guía. Había sido una protectora feroz. No dudó en convertir en serpientes a dos mujeres que intentaron sobrepasarse con él, incluida la esposa de un daimyo que intentó forzarlo. En su rol de madre sobreprotectora, Artemisa no tuvo reparos en transformar a otras en criaturas salvajes. Cucarachas, buitres, víboras, ratas, todo con tal de preservar la pureza de su hijo, convencida de que nadie era digno de él. Al menos, no hasta que apareció su actual prometida, una unión que la propia diosa había aprobado y firmado. Jiraiya levantó la vista, sonriendo con suavidad. Jiraiya. Mira Naruto, hemos llegado, hemos regresado a Konoha, diría divisando las puertas. Naruto. Bien, una parte de los viajes es su final, ¿no? Diría de manera calmada Jiraiya. Tienes razón, aunque ahora debemos avisarle a Tsunade que regresamos, luego podrás ir a tu vida personal. Naruto asentiría, mientras el guardia extendía las hojas con los documentos a ingresar. En Amegakure no Sato. La aldea oculta entre la lluvia era una pequeña pero altamente industrializada aldea, considerada por muchos como una tierra aislada del resto del mundo. Rodeada por una serie de pequeñas aldeas menores, su clima perpetuamente lluvioso le daba su nombre. Se encontraba en el país de la lluvia, Ame no Kuni, una región ubicada entre tres grandes naciones. El país del fuego, I no Kuni, el país del viento, Kaze no Kuni, y el país de la tierra, Tsuchi no Kuni. Esta ubicación estratégica, aunque desafortunada, convirtió a la aldea en un campo de batalla constante entre estas potencias shinobi. Una de las características más distintivas de la aldea eran sus enormes torres metálicas, muchas de las cuales eran utilizadas como cementerios por sus habitantes. En el pasado, Ame fue gobernada por Anzo de la Salamandra, un shinobi temido y respetado, cuya fuerza era tal que incluso enfrentó a Jiraiya, Orochimaru y Tsunade, otorgándoles el título de los tres Sannin tras sobrevivir a su combate. En tiempos más recientes, la aldea se convirtió en la base de operaciones del grupo conocido como Akatsuki. Originalmente concebida como una organización que buscaba poner fin a la tiranía y la opresión mediante medios pacíficos, con el tiempo sus métodos se volvieron cada vez más extremos, hasta transformarse en una organización criminal compuesta por shinobi de rango S. El objetivo principal de Akatsuki era capturar a los Jinchuriki, extraer de ellos a sus Biju, y con ello invocar al 10 colas mediante el uso del Gedomazo. Aunque algunos de sus miembros tenían motivaciones personales, todos compartían el propósito final de la organización: alcanzar el dominio global. Su plan se dividía en tres fases. La primera consistía en reunir una gran cantidad de dinero para financiar sus operaciones.
La segunda, en establecer un grupo de mercenarios leales únicamente a Akatsuki, aceptando misiones por debajo del costo habitual para construir una reputación sólida y operar con los fondos excedentes. La tercera fase, y la más ambiciosa, consistía en utilizar el poder de los Biju para iniciar guerras, consolidar su influencia y hacer que las naciones dependieran exclusivamente de ellos. Así, Akatsuki se convertiría en el único mercado militar del mundo, y con ello, en la fuerza dominante sobre todas las demás. Pain. Bien, los he reunido hoy para ver qué haremos con los Jinchuriki Itachi. El Kyuubi es poderoso Kisame. A pesar de ser un niño, cuando lo enfrentamos sabía defenderse y Dan. Por favor, ¿quiénes serían capaces de perder con un Genin Konan? Explica eso Itachi. Naruto Uzumaki, es alguien catalogado como un dios Pain. Eso es falso, yo soy un dios, porto los ojos del sabio Kisame. No creo que sea tan así jefe, no es por llevarte la contraria, pero al ser parte animal, al enfrentarme a él, mis instintos gritaban alejarme de él, y no es por el Kyuubi. Itachi. El Kyuubi lo daña más dado que sus redes de chakra se están quemando Kakuzu. Eso lo haría fácil de capturar de Idara. ¿Pero por qué no dices que lo puedes hacer? Itachi. En nuestro enfrentamiento, un leve corte me llamó la atención, normalmente los humanos tenemos la sangre roja, pero la suya Conan. ¿Qué pasa con la suya? Tobi. Cuenta Senpai, dijo divertido aunque por dentro estaba pensando en que el rubio era un grano en el culo. Itachi. Su sangre es dorada, diría haciendo que todos abrieron sus ojos en shock Sasori. Me tienes que estar jodiendo, ¿acaso esas cosas que el traidor de Orochimaru dijo sobre que los verdaderos dioses no llevaban los ojos del líder Sama, era cierto Pain? Y ello es una clara amenaza a nuestros planes, la sangre de los antiguos dioses debe ser purgada, solo los nuevos dioses, los descendientes del sabio, somos los verdaderos y únicos dioses. Sasori, de Idara, cuanto antes partan a atrapar al Ichibino Jinchuriki. Sasori. Como digas de Idara. Con que pueda hacer mi arte está bien. Obito. Maldito enano, debí matarte como a Sensei Kushina-sama, pensó molesto. Fin del cap. Capítulo 33. El regreso de Naruto, secuestro con Wagakure no Sato. Era una nueva mañana en la aldea de la hoja, los árboles daban sus frutos, los rayos del sol daban a las puertas de las murallas que protegían la aldea, y cómo no, los dos guaridas que custodian la entrada dormidos. Para el rubio, quien arribaba a caballo junto a Jiraiya, quien gracias a Naruto aprendió a usar al animal, era algo raro y común, todavía se preguntaba cómo demonios la aldea considerada la más fuerte dejó pasar la mitad del ejército invasor de Suna y Otogakure adentro de la aldea, sinceramente, no quería saberlo, prefería pensar que la corrupción de la aldea, principalmente de los 3 consejeros del Hokage, más los civiles, no habrían alcanzado a los shinobis, pero lamentablemente no es así. Ya había visto el potencial avaro de Inoichi Yamanaka al querer que Ino y él se comprometan, lo escuchó de niño estando Artemisa viva en una salida madre e hijo, como toda familia normal, Ino le agradaba aunque tenía sus modos de ser. Jiraiya. Ha pasado tanto tiempo que parece que estuvimos ayer Naruto. Yo me divertí bastante Jiraiya. Ya lo creo, además, lanzándole dinero, es las ganancias de la serie de Icha Icha que saqué por ti Naruto. ¿Me usaste para ese libro? Jiraiya. Fue un buen libro, además te hice quedar como un gran músico y amante Naruto. ¿Sabes que soy ambas cosas? Por cierto, ¿a quién colocaste? Jiraiya. Pigmalion Naruto. El escultor que se enamoró de la estatua que creó y Afrodita bendijo para que tuviera vida. Jiraiya. Sí Naruto. Al menos no quedé como un cerdo Jiraiya. Si te hubiera dado a elegir, ¿a quién elegirías? Naruto. Eros, dado su romance con Psique, o bien Orfeo, por lo de su amada Eurídice. Guardia. Bienvenidos a Konoha, por favor digan a qué vienen y firmen los papeles, diría adormilado Naruto. Nos vamos por 3 años y estos siguen así de flojos guardia. Ah, eres tú, viendo con algo de desprecio a Naruto, y usted Jiraiya-sama. Jiraiya. Bueno, sigan sus labores que seguiremos camino a la Torre Hokage Izumo. Mejor dicho que es hora del relevo Naruto. Me alegra volver a verlos Izumo y a ti también Kotetsu. Mira nada más, a las chicas les agradará ver que regresaste, mírate nomás, todo un buen partido Naruto. Estoy comprometido y en una relación Izumo. A la ex Hyuga, eso suena increíble Naruto. ¿Qué pasó? Kotetsu. Muchas cosas pasaron, pero es mejor que las veas por ti mismo, mucho ha cambiado desde que te fuiste también. Te gustarán un efecto diferente de Capitán M. Un efecto diferente. 132K. 11K. Un chico abre los ojos, y se encuentra cayendo del monte Olimpo. ¿Qué pasará ahora? El único conocimiento del nuevo Hefesto, son las canciones de Destripando la Historia.
Alianza, Saint Seiya Omega Ibna, de Sakuya RT Alianza, Saint Seiya Omega Ibna, 8K405. Crossover entre Saint Seiya Omega y Boku no Hero Academia Historia Yaoi Todoreku, Kiribaku y Serokami, Bla, Koga X Soma y Ryu X Naruto, Saint Seiya Omega. El campeón de Hades de Robert Fanfics. El campeón de Hades. 62, 5K. 3, 6K. Esta historia estará unida con los universos de Boku no Hero y God of War Izuku el copiadones de Patreon y Izuku el copiadones. 21, 5K. 1K. Segunda historia. Pequeña explicación. Izuku estará OP y sus amigos también. Actualización lenta pero constante. My Soul Mate de Sunuriteper. My Soul Mate. 67. 22. Almas separadas a manos del mal y reunidas después del gran final. Boruto reaccionando de Dragon Saiyan. Boruto reaccionando. 32, 5K. 518. En este reaccionando será un crossover entre animes. Tal vez sea haremos solo una pareja, eso sí, sin Yaoi o Yuri, que Boruto tenga poderes, heroínas y brujas, viendo el pasado y algunos universos. De Juan Luis Orcía, heroínas y brujas viendo el pasado y algunos. 16, 3K 755. Aclaraciones. Ako viajó al mundo de las heroínas. Deku tendrá una hermana mayor llamada Liz, que lo cuido, y Bakugou también tendrá una hermana. Algunas versiones feme. Naruto. Espero no sea malo, dijo algo serio Jiraiya. Lo sabremos al llegar y hablar con Tsunade, es mejor seguir Izumo. Bienvenido de regreso Kotetsu. Disfruta tu regreso. Jiraiya y Naruto decidieron seguir, donde las miradas dirigidas a ambos aumentaron. Las mujeres, sin importar edad, estado civil y profesión, devoraban con la mirada a Naruto como un pedazo de carne. Si Artemisa lo viera, los celos de madre se activarían con tal fuerza, con tal de proteger la pareja que ella eligió para su bebé. En otro lado, Distrito Uzumaki. Una nueva edición de Juegos Olímpicos se estaban realizando, Konohamaru y Lee estaban batallando por el título, pese a que el ganador anterior había sido Neji quien decidió sumarse a la acción del lugar. En un principio, Neji había permanecido escéptico ante eso, pero perdió una apuesta con Tenten, donde por 2 juegos, realizados cada 6 meses, resultó ser el ganador indiscutido, superando a Udon, Lee y Konohamaru. Lee. Lo haces bien, tus llamas de la juventud arden. Konohamaru. Me halagas, pero, tomando a Lee en una llave, me vengo preparando por meses para estos juegos, tirando al cejudo al suelo de todos los cambios que hubieron en 3 años, el mayor se lo llevó Konohamaru, a sus 13 años, aparentaba ser un joven de 16 años, apuesto y atlético, lo que lo volvían uno de los adolescentes más codiciados entre las chicas, pero él era fiel a una sola, su actual novia, Hanabi Yuga. Güey. ¡Qué juvenil encuentro!, dijo animando como el juez de todo, el ganador de estos juegos este año, Konohamaru Sarutobi Sakura, como única que estaba allí con el conocimiento de las artes griegas, fue la encargada de coronar con olivo al ganador, junto con entregar una espada, arma que gracias a los conocimientos de Tenten y la forma de los moldes de la mansión, pudo hacerse. Torre del Hokage. Tsunade estaba de muy mal humor. En estos 3 años, el consejo se había logrado hacer de más poder amparados por el apoyo del Fire Daimyo, dado que es un gobernante benevolente, pero una cosa es ser bueno, y otra es ser manipulable, donde el Daimyo de fuego, es ubicado en esta última. Actualmente se encontraba firmando papeleo y tratando de no matar ni destruir el 6º escritorio en lo que va de la semana, y hacía 3 días que esta había iniciado. Tsunade. Malditas momias, malditos concejales de ambos lados, los odio. Shizune. Trae sake. Shizune. Espere, Tsunade-sama, debe de estar sobria para poder terminar esto. Ambas estaban conversando mientras un peliblanco abría la puerta de entrada sin golpear antes de que le indicaran el paso. Jiraiya. Tsunade, hemos regresado. Tsunade. Jiraiya, frunciendo el ceño para calmarse, ha pasado un buen tiempo muchachos, espero que el entrenamiento haya sido fructífero. Jiraiya. ¿Tú crees que no hubiéramos regresado si hubiéramos tenido resultados? Naruto. Misión cumplida. Lady Tsunade. Shizune. Vaya, pensé que le dirías abuela a Lady Tsunade. Naruto. En estos años, no solo entrené, sino que aprendí varias cosas, así que puedo decir que maduré algo. Tsunade. Eso es algo bueno, pero es algo tuyo que me digas abuela solo para fastidiarme. Así que quiero ver esos cambios. ¿Hay alguien que quiere enfrentarte? Lo he dejado libre de misiones desde hace un buen tiempo, así que tu oponente será, sintiendo que golpean la puerta, adelante de la puerta saldría Temari acompañada de Shikamaru, los cuales parecían algo desinteresados en el otro. Shikamaru. Mola Naruto. Así que ambos trataron algo vago y Temari. Shikamaru. Respondería algo, pero es muy problemático. Temari.
Así que el rubio regresa, diría sonriendo de medio lado Naruto. ¿Serás el oponente mío esta vez? Tsunade. Tu oponente espera afuera. El rubio asentiría y abriría una ventana donde la rubia tetona le había señalado, donde un peliplata leyendo un librito de los suyos estaba esperando. Naruto. Kakashi-sensei. Kakashi. Naruto, ha pasado mucho tiempo, diría sonriendo de ojito. Naruto. Te traje un regalo, sacando un libro tapa verde con un símbolo olímpico en él, la nueva serie de esta historia. Kakashi. No puede ser, diría asombrado, la nueva serie Icha Icha. Aventuras olímpicas Naruto. Aborrezco esa serie, así que pensé que podría gustarte en la sala Jiraiya. Estaba maldiciendo al chico en su mente por no apreciar su buen arte, dado que todavía no publicaba el libro y siendo apenas una serie en proyecto de salida. Tsunade. Tranquilízate Kakashi. Naruto. Así que tú eres mi oponente, ¿no? Kakashi. Bueno, tienes algo de razón, honestamente quisiera enfrentar a Sakura y a ti, pero Sakura es algo más ruda. Naruto. Parece que la amazona ha mejorado. Sakura. Eso hice Naruto, dijo la pelirrosa entrando, estaba muy cambiada, sus brazos cubiertos de cicatrices, su cabello en forma de trenza y una voz más imponente. Ha pasado tiempo Naruto. Lo mismo digo amiga Sakura. Creo que alguien quiere verte, retrocediendo Hinata. Naruto-kun. Naruto. Ina-chan. Ambos se abrazarían y se darían un tierno y apasionado beso en los labios, dejando de lado que no estaban solos, lo que sería aprovechado por el peliblanco. Tsunade. Honestamente pediría que enfrentaran ambos a Kakashi, pero dado que Sakura ya es una Jounin y tú un Chunin, aún debemos ver tu nivel si serás ascendido. Naruto. Claro, diría asintiendo. Tras esas palabras el grupo saldría de la oficina de la Hokage rumbo al campo de entrenamiento número 7. En Sunagakure era una tarde tranquila para toda la aldea, mientras todos realizaban sus actividades con normalidad, al igual que Gaara, como Kazekage, quien estaba en su despacho firmando papeles, asegurando a su aldea. Pero esa paz sería destrozada de golpe, cuando numerosas explosiones sonarían por los alrededores de la aldea. Ello alertaría a Gaara quien, dejando su sombrero de Kage, saldría a defender su aldea. Usando su arena se elevaría para poder observar el panorama, notando numerosas figuras de lo que sospechaba ser arcilla cayendo y detonando, mientras una especie de mujer o hombre muy afeminado volaba en una figura de lo que parecía ser arcilla. Gaara. No atacarás esta aldea. Lanzando su arena. Gaara lanzaría su arena con tal de enfrentarse al sujeto, quien cada vez más que se acercaba, una cabellera rubia lacia se dejaba ver, junto a la túnica propia negra con nubes rojas. El rubio sería completamente encerrado en una gran esfera de arena, mientras sonreía. Kankuro. ¿Lo consiguió? Sunanin. Gaara-sama es genial. Lo venció Kankuro. No, mirando bien rubio. Katsu, realizando un sello. La arena comenzaría a estallar causando sorpresa en los shinobis presentes, pero Gaara usaría la arena para encerrar al sujeto de nuevo, quien usaría arcilla para no ser atrapado nuevamente, mientras volaba en un budo de ese material. La arena seguiría atacando mientras que el rubio esquivaba y miraba con fastidio. Ello rubio. Esa arena me está cabreando. Kankuro. ¡Qué idiota! Nadie escapa de la arena de Gaara, pensó serio. El rubio, quien no era más que el bombardero loco de Iwagakure, Deidara, no hacía más que esquivar, hasta que un brazo suyo fue atrapado por la arena, la cual dado los movimientos de mano de Gaara, esta iba subiendo por el brazo del renegado. Deidara lanzaría un 100 pies de arcilla el cual al enredarse en la arena detonaría liberándolo del agarre o eso creería ya que Gaara contraatacó con su Sabakukyu lo que hizo que el brazo atrapado expulsara sangre. Los shinobis de la arena desde el suelo de la aldea empezarían a vitorear en apoyo por su Kazekage. Deidara resignado, haría que la arena le arrancara el brazo, asombrando a los Suna Shinobi por ser de los pocos que evaden la arena de Gaara. Deidara. No está mal, en eso más arena atacaría al miembro de Akatsuki, ya recuerdo. Defensa absoluta, esa arena es su defensa absoluta. En fin, un agujero de arena es el único que usó para golpear mi brazo. En eso metería la mano en su bolso y pensaría, me queda poca arcilla. Ambos cruzaron miradas. Lo he subestimado, supongo que no estaba lo suficientemente preparado. Esto es justo como Sasori dijo, todo lo que he usado son las bombas de seguimiento. Voy a destruir esta villa después de todo, dijo teniendo en manos una estatua de arcilla. Si los shinobis de abajo intervienen arruinarán la gracia. Además, mirando a Gaara, estoy harto de esa impasible cara de Deidara. Arrojaría la estatuilla que en una explosión de humo, se volvería más grande, saliéndole alas, para empezar a caer hacia la aldea. Deidara. Su explosión será mi arte sublime Baki. Evacúen. Deidara. Demasiado tarde, trazando un sello, Katsu.
La arcilla comenzaría a brillar y alertaría a todos de la inminente explosión, pero en lugar de arrasar con la aldea, una gran esfera de arena rodearía la misma, protegiendo la aldea de la explosión resultante. Ambos, Jinchuriki y Akatsuki estaban frente a frente, mientras Gaara respiraba agitado, el gasto de chakra era sumamente inmenso. Deidara. Bien, notando una vez de arcilla al lado de Gaara, cerca de alcance, tranzando el sello Gaara. Deidara. Katsu. La explosión trataría de ser cubierta por la arena de Gaara, pero sería ineficaz dado su lentitud Kankuro. Gaara. Deidara. Tal como pensé, observando la esfera de arena agrietada, esa arena lo protege de todo, pero eso era parte del plan dentro de la esfera de Gaara, unos gusanos de arcilla comenzarían a penetrar la arena puesto al momento que el brazo de Deidara fue arrancado, la arcilla de este fue expulsada a la arena, un movimiento inesperado y fríamente calculado. Gaara. Mierda Deidara. El arte es una explosión Katsu. La explosión haría que la esfera de arena colapse pues gran parte sería enviada para proteger a Gaara de forma cercana, por lo que el pelirrojo inconsciente caería solo para ser agarrado por el búho de Deidara. En Konoha, campo de entrenamiento número 7. Varios de los equipos se habían reunido para ver el enfrentamiento, incluidos Ai, quien quedó bajo protección directa de Tsunade, cuando Hinata, Ino y Sakura revelaron algunas cosas de las que Sasuke descubrió, desenterrando un poco la mentira de a dónde se fue el Uchiha a ojos de Tsunade, si bien no cambiaba en nada, puesto que se fue, hacía más pasable y daba sentido al nacimiento de esa nueva ciudad que avanzaba de forma rápida en el poder del continente. Kakashi, ¿estás listo? Teniendo dos tantos en mano Naruto. Cuando quieras Sensei, teniendo su espada en mano el intercambio de ambos comenzaría dejando ver una pelea completamente igualada dado que además del acero chocar, se podían ver golpes y patadas cada tanto mientras el resto animaban la pelea, en especial Konohamaru y Hinata. Sakura. Interesante Sai. ¿Qué opinas Ino? Ino. Es fuerte y hábil. Naruto y Kakashi terminarían en un choque de espadas causando que una tanto de Kakashi se rompiera por la fuerza del choque, además del material del arma de Naruto, oro imperial. Tsunade. Suficiente, frenando la pelea Kakashi. ¿Sucede algo? Tsunade. Pese a que sé que eres de no usar jutsu, dado tu discapacidad leve. ¿Qué discapacidad? Naruto. Tengo mis redes de chakra dañadas, no puedo usar mucho jutsu, pues mi chakra las daña. Güey. Si lo hubiera sabido, te hubiera enseñado las llamas de la juventud Naruto. Gracias pero paso, dijo con una gota de sudor, soy más de armas, dijo quitándose la parte superior del quitón. Hinata. Vaca cúbrete, dijo Roja al igual que varias mujeres al ver ese físico. Naruto. Luego saldremos a un día de campo mi bella ojiperla Hinata. Claro Konohamaru. Nichan Naruto y Konohamaru se darían un abrazo de fuerte hermandad, nada de interés romántico, pese a que los griegos eran muy abiertos en ese tema. Tras ese saludo, todos se retirarían a sus hogares pensando en lo que harían, sin sospechar nada de lo que tras ese día acontecería. Naruto y Hinata caminaron tomados de las manos, mientras los aldeanos miraban indiferentes a la pareja, a la par que los niños decían comentarios de admiración por el rubio, lo que lo hacía sentir mejor que con esas miradas de odio, enojo y rencor dadas por los adultos, aunque no le importara. Llegaron a la cabaña y usando sus dominios, preparó un poco de comida, mientras hablaba de salir con Hinata, algo tranquilo, salvando la parte que irían a caballo al lugar, siendo que estaba en el bosque de la muerte. Hinata. ¿Qué harás Naruto-kun Naruto? No hemos estado juntos en mucho tiempo, así que debo recompensarte, tomando una lira y colocándola en el caballo, así que ya que regresé Hinata. Pero estás cansado, después de tu viaje Naruto. Siempre tendría tiempo para ti, dándole un beso en la comisura de los labios. Hinata. ¿Entonces? Naruto. Día de campo, subiendo a Hinata al corcel, además, quería hacer esto contigo, subiéndose también Hinata. ¿Cabalgar juntos? Eso sí que es romántico Konohamaru. ¿Ya ves en se quieren? Naruto. Cuida el fuerte hermanito, tomando la canasta, con varias mantas y manteles. El corcel se iría a toda velocidad mientras dejaban a Konohamaru y a Nabi algo raros Konohamaru. Lo haré hermano con Naruto. Aconsejo usar la música de fondo, los primeros segundos, Naruto y Hinata iban cabalgando, mientras reían en el viaje, a la par que hacían algunas bromas juntos, disfrutando un poco de las caras de aquellos aldeanos que todavía odiaban al rubio, dado que su idiotez no les permitía diferenciar un ser humano de 1 metro a 2 metros de alto como mucho, a un zorro gigante de 9 colas, de más de 100 metros de alto.
Naruto a la par miraba la belleza de su novia y prometida, había oído de que los primeros romances suelen ser los que más duelen al perderlos, pero eso no importaba ahora, ella y él estaban juntos, teniendo una cita desde hace mucho tiempo. Hinata no tuvo más contacto que su padre y equipo, más los chicos de la mansión desde que Naruto se fue de viaje de entrenamiento, además de charlar y hacer cosas un poco para adultos usando la comunicación de Iris, solo Hanabi y Konohamaru habían visto lo que hacían por esas llamadas, y casi siempre ellos terminaban practicando sexo oral, a pesar de ser preadolescentes. Hinata, ¿a dónde vamos Naruto-kun Naruto? Ya verás. En su camino dejaron atrás a Anko Mitarashi, que veía a ambos adentrarse en el bosque de la muerte, la invocadora de serpientes conocía las zonas del bosque, pero no todo en realidad, solo Naruto lo conocía, pues sabía de zonas para pasar inadvertidos y tener una cita a solas con su novia. En su recorrido llegarían a un lago con cascada alimentando un lago de aguas azules y cristalinas, rodeado de vegetación y verde, dejando ver unas rocas de donde bajaba el agua, más un claro alrededor de ella. Hinata. Naruto-kun, es hermoso Naruto. Lo encontré en unos viajes de caza aquí, fue luego de que me topara de caza con una chica, con unos ojos perla hermosos mientras se bañaba luego de un entrenamiento de mi madre. Hinata. Así que me encontraste ese día, tu mamá se pasó en ese entrenamiento, dijo que debía ser digna de su hijo y no una cara bonita. Naruto. Y eso es lo que me atrae de ti, eres hermosa, pero no muestras eso como algo único, tienes valentía y determinación, lo que me hace quedar como loco cuando estoy contigo. Hinata. No sabía que pensaras así de mí, derramando lágrimas de felicidad, nunca nadie me dijo cosas tan lindas Naruto. Oh Ina, abrazándola, no debes llorar Hinata. Es que sabes qué decir para hacerme feliz, sinceramente no sé cómo soy digna de ti, eres valiente, atento con las chicas, sin llegar a coquetear con ellas, ya que solo tienes algo raro de ver en hombres. Fidelidad, además de que eres atractivo y eso te hace de los mejores partidos. Naruto. ¿Quién te conoce Adonis? Vitoreó en su mente, es la crianza de mi madre Artemisa, y Apolo, que aunque es mi tío, fue el padre que me crió, ellos me hicieron como soy, y siempre los atesoraré como mis padres. Ambos bajarían del caballo, quien aprovecharía las pasturas frescas y comenzaría a comer las plantas jugosas y carnosas de la zona. A la par Naruto, colocaba un mantel en una mesa improvisada con troncos, y colocaba las cosas que había preparado, pan, queso fresco, frutas, jugo fresco, además de frutos secos y miel de abejas. Hinata. Es riquísimo, comiendo unas fresas Naruto. Solo lo mejor para mi novia Hinata. ¿Trajiste tu lira no? Naruto. Sí, señalando el instrumento Hinata. ¿Tocarías? Naruto. Me ofenderías si no me pidiera que te dedicara una canción Hinata. Toca para mí, recostándose en el hombro de Naruto. Naruto con delicadeza comenzaría a tocar las cuerdas de la lira, produciendo una melodía dulce y embriagadora, causando que todo ser vivo, toda planta, todo animal, se detuviera a contemplar el sonar de una música cargada de amor por su amada. Las rocas detuvieron su deterioro, el agua comenzó a bajar danzando de las rocas, causando una gran alegría y llenando de un profundo sentimiento de amor que el joven sentía por la doncella. Durante la sonata, aquellas rocas que habían sido testigos de las sonatas de Orfeo por su amada Eurídice, lograron ver al chico con gran admiración, como si aquel músico hijo de Apolo y la musa Calíope, hubiera regresado. Hinata. Eso fue muy hermoso Naruto. Ya lo creo, quitándose la parte superior del quitón y dejar caer lo que le resta, era demasiada costumbre andar sin ropa frente a ella. Hinata. ¿Qué haces? Dijo algo sonrojada y sorprendida por la acción, podía estar acostumbrada al ver a Naruto ser un griego hecho y derecho, pero ver su estado siempre le sacaría un sonrojo. Naruto. Hace calor, así que quería refrescarme, sonriéndole Hinata. Te acompaño así ambos comenzaron su momento de romance caliente, sin pensar en nadie más que en ellos. Fin del cap. Capítulo 34 El rescate del Kazekage-1 Un nuevo día comenzaba en Konoha, los árboles se mecían con tranquilidad, las aves cantaban muy felizmente para asombro de los shinobis y aldeanos, más un aire de calidez llenaba el aire de toda la aldea, la vida parecía florecer como nunca antes. Mientras las personas comenzaban sus labores diarias, en el bosque de la muerte un rubio acompañado por su querida Ojiperla despertaban de una noche de inmenso placer que habían tenido en la tarde anterior, donde ambos se entregaron al otro dejando allí su virginidad. Naruto. Maldito sol Hinata. Jiji que yo recuerde eres el dios del sol y la luna Naruto. Es uno de mis dominios, besando a la Ojiperla, lo de anoche Hime, fue fantástico Hinata. Si Jiji fuiste todo un semental, no sabría decirte si me dejaras embarazada en esta vez Naruto.
Si así fuera me haría cargo. Ambos al verse mutuamente, se notaban las marcas de lo que anoche hicieron, y más al ver que ambos seguían unidos en sus intimidades. Naruto. Emina Hinata. Dime Naruto. Segundo round. Sonriéndole con algo de lujuria, mientras se subía sobre ella Hinata. Hazlo. Así ambos comenzarían nuevamente a copular, mientras Naruto daba embestidas y Hinata empezaba a gritar del placer que sentía de lo que ambos estaban haciendo. Podía quedar embarazada, sin dudas, pero ello no le importaba en absoluto a ambos. Se sentían confiados, pero como dice un sabio dicho, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, Tsunade estaba haciendo su papeleo, mientras Sakura y Kakashi ingresaban acompañados del equipo 8, todos querían realizar una misión. Kakashi. Hokage-sama, quisiera pedir una misión. Sakura. Lo mismo digo, sé que soy Chunin, pero una misión con mi viejo equipo me gustaría. Kurenai. Lo mismo venía a pedir yo. Tsunade. Hay una misión de escolta a una caravana. Kiba. Escoltar una caravana. ¿Es en serio? Tsunade. ¿Tienes algún problema con eso? Kiba. Sí, es una misión clase C, esa misión es humillante para un alfa como yo. Sakura. Relájate, respira, no saques tu espada si no lo castres lenta y dolorosamente, pensaba fastidiada Kakashi. Menos mal que Naruto cambió desde que conoció a Artemisa, pensó aliviado, un rubio hiperactivo, cabeza hueca era algo más complicado de mantener. Kurenai. Kiba, cálmate, que pagaré los platos rotos yo,